Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinario sobre el transporte sostenible, el camino hacia la COP25, organizado por SLOCAT, el partenariado SLOCAT, en el nombre de PPMC y apoyando los trabajos de Euroclima Plus, a los que les estamos muy agradecidos por permitirnos contribuir al trabajo que se hace en América Latina y al trabajo que estamos haciendo todos juntos de cara a la descarbonización del transporte y a mostrar cómo se hace todo ello en instancias internacionales como por ejemplo la COP. Es un placer tenerles a todos ustedes con nosotros. Somos conscientes de que el tiempo es muy apurado, dado que aquellos de ustedes que vayan a viajar a la COP la próxima semana probablemente tienen muchísimas tareas y unas jornadas muy largas, así que les agradecemos de todo corazón el que hayan encontrado tiempo para seguirnos hoy. Mi nombre es Marusha Kardama, soy la secretaria general del partenariado SLOCAT y lo que les proponemos hoy pues, es una duración de 1 hora de webinario. Les proponemos estructurarlo de una manera un poco clara y concisa, de manera tal que ustedes también tengan tiempo para preguntas hacia el final. Me permitiré hablar y presentar las distintas diapositivas de una vez para así contribuir a un recorrido un poco más dinámico y después, evidentemente, dejar suficiente tiempo para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que realicen. Preguntas que podrán lógicamente continuar haciéndonos a través de los correos electrónicos que les facilitaremos y con gusto les atenderemos en sus dudas. Les propongo que a medida que vayan teniendo preguntas, ya sea durante la presentación o cuando abramos el turno de preguntas, por favor las indiquen en la cajita de diálogo que tenemos a través de GoToMeeting, el chat box, porque así nos permitirá ir viendo quiénes son los colegas que quieren hacer preguntas o comentarios. También les pediría, por favor, que mientras no estén hablando, pongan sus micrófonos en silencio para evitar que la calidad de la llamada se deteriore. Ya saben ustedes que cuando somos muchos en una línea solemos tener problemas de conexión. Next slide, Shivan, please. Pues tenemos en esta primera diapositiva que querría mostrarles cuál va a ser la estructura que vamos a seguir para este webinario. Les propongo primero que hablemos un poquito acerca de SLOCAT y de la COP para después intentar entrar ya en materia de los eventos que van a tener lugar a partir de la semana próxima en Madrid, intentando ser particularmente focalizados en los eventos de transporte, obviamente, pero también en esos días que vienen más cargados de actividad. Para después continuar informándoles del trabajo que hacemos desde SLOCAT para reportar sobre las actividades y las negociaciones que tienen que ver con el mundo del transporte en la COP y quizás dejarles hacia el final con una serie de ideas de cómo continuar participando en estos trabajos de la COP y cómo continuar haciendo en el año 2020 con el horizonte ya puestos en la COP16. Next slide, Shivan, please. Pues comenzando con esa pequeña explicación de qué consiste SLOCAT, sé que en esta llamada tenemos a gente que con certeza, colegas que han trabajado con nosotros durante los últimos años y se les agradece mucho que siempre estén ahí apoyando y acompañando nuestros trabajos, pero quizás pueda haber otros que no nos conozcan. SLOCAT es un partenariado internacional, multisectorial y multiactor. Nuestra misión es realmente aquella de facilitar conocimiento y acción de cara a acelerar el proceso hacia una movilidad y un transporte sostenibles y de bajo carbono. Nos focalizamos particularmente con un eje central en el transporte terrestre y nuestra huella geográfica se orienta fundamentalmente hacia los países de desarrollo en África, en América Latina, el Caribe y en Asia-Pacífico. Desarrollamos nuestro trabajo a partir de 3 áreas de actividad fundamentales. Si quieren ustedes, la primera área que podríamos calificar como aquella que se dedica a las herramientas de conocimiento y al análisis de datos, una segunda área que trata sobre el análisis de políticas públicas y el trabajo de incidencia, y una tercera área que intenta facilitar el diálogo y las coaliciones multisectoriales. Next slide, Shivan, please. Como les decía, SLOCAT es un partenariado multiactor que fue creado ya hace más de 10 años. Hoy día estamos orgullosos de contar con una membresía muy dinámica que viene a representar un total de más de 90 miembros que realmente provienen de sectores
y de un bagaje bastante diverso dentro del mundo del transporte, ya sean entidades de la ONU, ya sean las bancas multilaterales de desarrollo, ya sean las grandes organizaciones que representan a nivel internacional distintos modos del transporte, pequeñas ONGs, grandes y pequeños think tanks, centros académicos, un poco de sector privado, ONGs, filantropía, como ven, una familia bastante diversa que nace pues, de esa idea de hace 10 años de crear una plataforma que pudiese representar el movimiento del transporte sostenible y de bajo carbono. Next slide, Shivan, please. Les he comentado al comienzo de este webinar que está organizado por nosotros, por el partenariado SLOCAT, en nombre de Moving On, de PPMC. Se preguntarán qué es PPMC. Bueno, pues PPMC, por sus siglas en inglés, responde al proceso de París sobre la movilidad y clima. Y es realmente dos familias, una familia del sector público y una familia del sector privado, que se juntan para dar mayor voz a la comunidad del transporte sostenible durante los momentos de gran atención a nivel internacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático. El mundo público viene fundamentalmente facilitado por nosotros, por el partenariado de SLOCAT, y el mundo privado viene fundamentalmente facilitado por Moving On, de Michelin, y el ecosistema de actores del sector privado que ellos traen. Next slide, Shivan, please. Entramos ahora en materia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP25. Como saben ustedes, Chile, por desgracia, solicitó a la comunidad internacional pues un poco de ayuda de cara a las dificultades que atravesaba el país para acoger, como estaba previsto, la COP25. Y tenemos la buena noticia que la ayuda, digamos, y la solidaridad a escala internacional en el marco de esta Convención Marco dio fruto y hemos podido seguir adelante como comunidad internacional con la celebración de una COP que se hará en Madrid, pero que seguirá siendo bajo presidencia chilena, como así debe de ser y como así se decidió hace un par de años ya, dado que, como saben ustedes, las convenciones la convención y sus COPs van rotando por distintas áreas geográficas, regiones geográficas, y nos tocaba tener un foco particularmente en Latinoamérica y en el Caribe, que seguiremos teniendo, y desde luego desde SLOCAT estamos trabajando para que ese foco, aunque todos estemos en Madrid, siga ahí. Pero ¿en qué consisten estas conferencias de cambio climático y la COP? Es importante tener en cuenta que hay una parte de las reuniones que son reuniones que tienen que ocurrir durante todas las COPs porque vienen estipuladas por el mandato que emerge de la Conferencia de las Naciones Unidas. Está, por una parte, la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, también la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París y después una serie de órganos subsidiarios que son de naturaleza más técnica. Hay un órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico y otro órgano subsidiario que va monitorizando la implementación y las barreras que se dan de cara a la implementación. Otra área, disculpen, que forma parte del trabajo estipulado por mandato dentro de la Convención es el llamado Partenariado de Marrakech para la Acción Climática Global. Esa plataforma informal, pero con una cierta estructura y este reconocimiento oficial como parte del mandato de la Convención, que permite a las partes del Protocolo de Kioto o a las partes del Acuerdo de París y a los que no son partes, entrar en trabajo directo y hablar de tú a tú. Estamos hablando de actores estatales, por lo tanto, y de actores no estatales. Estamos hablando, si quieren ustedes, de gobiernos nacionales y de sociedad civil, mundo del sector privado, mundo de las ONGs, de la academia y todo ese otro elenco de actores. Y es a través del partenariado de Marrakech que podemos continuar ese diálogo dentro del mundo de la conferencia y dentro de las COPs. A estas alturas estoy convencido de que todos hemos visto ya las dos caras de los colegas que tenemos en esta diapositiva. Por una parte, la señora Carolina Schmidt, que es la presidenta designada de la COP25, es la ministra de Medio Ambiente, como saben ustedes, para Chile. Y por otra parte, el señor Gonzalo Muñoz, que es el líder de alto nivel para acción climática nombrado por Chile en el contexto del mandato de su presidencia. Quizás un elemento importante que querríamos dejar con ustedes, porque nos puede ayudar a entender mejor cómo trabajar en el año 2020, es que el mandato de la presidencia de Chile no hace más que comenzar en la COP, es decir, comenzará el lunes próximo y se extenderá durante todo el año 2020, porque esa es la duración de un mandato de la presidencia. Es curioso que una presidencia comienza con ese do de pecho
que es una COP y que nos deja a todos exhaustos, pero realmente la presidencia continúa durante todo el año próximo y es importante que recordemos esto para que busquemos cómo apoyar a Chile y a toda la región latinoamericana de cara al mandato que tienen en el año próximo hasta que la COP26 tenga lugar durante el mes de noviembre de 2020, con toda probabilidad, si así es confirmado y formalizado en las próximas semanas en Madrid, será en Glasgow bajo presidencia del Reino Unido. Next slide, Shivan, please. Como les decía, hay una serie de reuniones que ocurren dentro del marco de la COP porque vienen estimuladas por la Convención, pero también hay otra serie de actividades adicionales. Es a través de esas actividades adicionales que acabamos juntando ese número inmenso de veintitantas mil personas, ¿no es así?, que se juntan durante una COP. Es ese mundo tan vibrante del trabajo que no viene necesariamente desarrollado por las partes a la Convención, sino por los distintos niveles de gobierno, por la sociedad civil, por la industria y el sector privado, por los estudiantes locales, los actores locales, los estudiantes, la academia, los periodistas y el sistema de la ONU en su conjunto y otras organizaciones multilaterales. ¿Qué son esas actividades adicionales? Pues son prácticamente tantas como uno pueda imaginar, pero suelen tomar una forma, digamos, ya muy conocida. Suelen ser pues los grandes pabellones que nos permiten ver en la COP lo que están haciendo estos diferentes actores involucrados con sus eventos paralelos. Hay un espacio dentro de la COP que se llama Action Hub, un espacio relativamente nuevo que permite intervenciones muy cortitas y muy dinámicas para intentar conectar a diferentes actores. Está lógicamente pues el lanzamiento de nuevas iniciativas, las reuniones de los proyectos que ya existen y las campañas que la sociedad civil y otros actores montan. Pero están también los eventos que ocurren fuera de la sede, es decir, una COP no es solo lo que ocurre dentro del recinto, que tiene todo un proceso de acreditación en el que a veces pues es difícil encontrarse, sino que gracias a una COP ocurren muchísimas cosas en una ciudad. También, evidentemente, reuniones paralelas y oportunidades de ampliar la red de contactos para cada uno de nosotros, así como conferencias de prensa y exhibiciones y exposiciones de distinto tipo. Next slide, Shivan, please. Para la COP25 se han escogido una serie de enfoques temáticos. Evidentemente, pues la presidencia de cada COP tiene la posibilidad de imprimir su carácter, imprimir su huella a los enfoques temáticos que le quieren dar a cada COP. Este año hay una serie de temas que han sido particularmente escogidos por la presidencia para tener más incidencia en ellos y también hay una serie de temas transversales que siempre suelen estar ahí, pero que en este caso Chile también está llevando al mismo nivel de intención y de incidencia que los temas escogidos por ellos. Como pueden ver, los temas de la presidencia pues son adaptación, un enfoque hacia la Antártida, dada la geografía chilena, un enfoque importante en biodiversidad, en economía circular, en ciudades, en bosques y ecosistemas, en océanos, en energías renovables y también en movilidad eléctrica, como pueden ver. Podemos apreciar ahí que hay una serie de conexiones muy interesantes, ¿verdad? Porque todos estos temas de algún modo pueden venir interconectados y pueden tener nexos de unión. Movilidad eléctrica junto con ciudades y junto con economía circular y junto con energías renovables, junto con adaptación también. Evidentemente, se trata de entender estos temas escogidos por la presidencia con todo su elenco de conexiones con otros. Lo mismo ocurre, en cierto modo, con los temas transversales, que vienen un poco a tocar aspectos de crear más ambición de cara a la lucha contra el cambio climático y la acción de las partes de la Convención y del Acuerdo de París. También la urgencia climática y entenderla como un aliciente para esa acción, las finanzas que son necesarias para llevar a cabo esa acción, los enfoques de género que son tan esenciales, como sabemos bien, tanto para la mitigación como para la adaptación climática, el trabajo en red con los actores no estatales y la facilitación el reconocimiento y la facilitación de ese trabajo que hacen los autores no estatales. Y por una parte, pues la escala, si quieren ustedes, en el tiempo. Por una parte, el trabajo que se hace antes del 2020, que marca un momento muy importante de finalización del protocolo de Kioto y comienzo, digamos, de una nueva etapa hacia la implementación de París, pero por otra parte, el trabajo más a largo plazo, ese camino que tenemos que recorrer juntos hasta 2050. Es importante para todos ustedes que quieran involucrarse en los trabajos de la COP y durante el año 2020 que retengamos estas áreas temáticas y que intentemos desde el mandato de nuestras propias entidades y organizaciones entender cómo podemos tener incidencia y cómo podemos vincular estos distintos temas entre sí. Next slide, Shivan, please.
Pues, ¿por qué este año es especialmente importante, si quieren ustedes? ¿Y qué es esta COP25 o qué traerá esta COP25 que a lo mejor no hayamos tenido en la COP24? ¿Y dónde está el quid de las negociaciones que se van a llevar a cabo en Madrid? Bueno, pues el quid está en que tenemos todavía que acordar como comunidad internacional cuáles son las pautas de implementación del Acuerdo de París. Y eso es lo que se conoce como el Reglamento de París. Quizás ustedes lo hayan visto en muchas ocasiones en inglés, referido en inglés y menos en español. Referido en inglés es el famoso Rulebook, the Paris Rulebook. Y pues fue parcialmente aprobado el año pasado en la COP24 que se celebró en Katowice, en Polonia, pero todavía queda mucho por hacer y en teoría ha de ser completado este año en la COP25 bajo presidencia chilena. Hay una serie de puntos evidentemente cruciales y que son sensibles, puestos a ser negociados por países en distintos momentos de desarrollo socioeconómico y quizás uno de los más tangibles como sensible sea el artículo 6, aquel que trata sobre los mercados de carbono. Es un aspecto altamente político y que puede ser altamente politizado. Es evidentemente un aspecto de grandísima importancia a nivel económico y de una cierta complejidad tecnológica. Como ven ustedes, se aúna en ese artículo 6 y en esa discusión sobre mercados de carbono una serie de complejidades que cada una de por sí ya sería grande, pero todas juntas evidentemente dificultan un poquito más ir avanzando como comunidad internacional. Siguiente, next slide, Shivan, please. Pues se preguntarán ustedes qué hace la comunidad de transporte en esta COP. Bueno, pues es bonito traer a colación en este momento el hecho de que son ya muchos los años que lleva la comunidad de transporte sostenible y a bajo carbono involucrándose en los trabajos de la COP y en estas grandes conferencias. No estamos empezando de cero. Muchos de ustedes, pues, sin lugar a dudas, forman parte del trabajo pionero hecho ya desde hace muchos años. Este año era un año importante, como vemos, ¿no? Era un año que venía con grandísimas aspiraciones y con unas tareas muy esenciales de cara a poner el Acuerdo de París en marcha. Tenemos todos que realmente honrar el trabajo y los esfuerzos hechos por la presidencia chilena con sus grandes ideas de traer dentro del marco de la COP reuniones sectoriales de ministros, no ya solo de los ministros de cambio climático, sino de los ministros, pues, de energía, de finanzas, de transporte. Sabrán ustedes que en origen la presidencia chilena había propuesto la celebración de una reunión ministerial de ministros de transporte de todo el mundo en el marco de la COP. Conocen ustedes también las circunstancias y creo que todos podemos entender que no haya sido posible para la presidencia chilena seguir manteniendo este tipo de reuniones ministeriales sectoriales en el marco de la COP por los lógicos esfuerzos de diplomacia externa que se necesitan y de logística y de organización. La idea no está totalmente descartada y nos alegra mucho ver que, aunque no se ha podido realizar una reunión ministerial, sí que existe un grandísimo interés por parte de la presidencia chilena de dar una predominancia importante a la temática de transporte, como han visto en las slides precedentes dentro de la COP, no solo en los contenidos, pero también en los eventos que serán acogidos en su pabellón y a todo el año. Es decir, la idea de una reunión ministerial no ha sido completamente descartada y esperamos que en las próximas semanas, en los próximos meses, el Gobierno de Chile pueda seguir comunicándonos cuáles son sus planes para el año 2020, que todos nosotros evidentemente estaremos encantados de apoyar. En las próximas slides, en estas tres siguientes que vienen, hemos intentado detallar una serie de eventos, si quieren, particularmente importantes que se celebrarán en el marco de la COP en el mundo del transporte, por los actores del transporte. Hay muchísimos más y en la última diapositiva que trata de estos eventos verán un enlace hacia una página web, la página web de PPMC, en la que continuamente estamos poniendo al día y actualizando los distintos eventos de los que tenemos constancia. Con esto les quiero decir que si ustedes tienen constancia de algún otro evento o ustedes y sus entidades están organizando eventos que no vean reflejados en esa página web, no duden por un instante en ponerse en contacto con nosotros para que podamos hacer la publicidad necesaria de ellos. Parte de nuestra labor como punto focal del sector de transporte dentro del marco de la conferencia marco es precisamente
el de animar el sector del transporte y el poner en conocimiento de todos cuáles son las actividades. Querría quizás pararme un instante en esas actividades. Ya ven ustedes en esta primera diapositiva que tenemos ahí actividades el día 5 de diciembre organizadas por Euroclima Plus, en conjunto con otros socios, con otros actores que tendrán lugar dentro del pabellón de Euroclima. Ven también que la semana ya comienza fuerte. Prácticamente tenemos actividades de transporte todos los días de la COP, empezando desde el primerísimo día de la COP. Next slide, Shivan, please. Me querría parar particularmente en los días 6 y 7. Son días que vienen muy cargados de actividad. Como les decía, la presidencia chilena ha puesto todo su capital político detrás de la temática del transporte, y es en ese contexto que el día 6, durante todo el día 6, acogerán en su pabellón, el pabellón de Chile, distintos eventos del transporte. Tendrán ustedes, si van a la COP, la oportunidad de pasarse literalmente el día entero, desde las 8:30 de la mañana hasta bien entrada la velada a las 6:30, 7, un programa fabuloso de actividades del transporte que será inaugurado a primera hora de la mañana por la presidenta de la COP, la ministra Carolina Schmidt, y por el viceministro de Transporte de Chile. Habrá otros ministros también, el ministro de España para el transporte, ministros alemanes y otra serie de confirmaciones que estamos recibiendo poco a poco. SLOCAT, el partenariado SLOCAT, tiene la tradición desde los últimos años de organizar en el marco de las COPs lo que se llama el Día del Transporte. Es algo que nos ha permitido siempre insertar las discusiones sobre la movilidad sostenible y de bajo carbono en el marco de las COPs, y que nos ha permitido darle a los actores que trabajan en ese mundo un espacio en el que ponerse al día de los últimos acontecimientos y en el que conectar también con otros actores que no pertenecen a ese mundo. Este año tenemos el grandísimo honor de ver el Día del Transporte de PPMC SLOCAT acogido dentro del pabellón de Chile en ese día 6, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, y esto ha sido posible gracias a la colaboración con la GIZ alemana, que nos ha permitido realmente recalcular todo un programa de trabajo que teníamos en el que el Día del Transporte y la reunión ministerial formaban un tándem que había que de algún modo recuperar y salvaguardar en estos cambios de último momento que hemos tenido que seguir todos con el desplazamiento de la COP hacia Madrid. El día 6 por la tarde en el pabellón de Chile tendrá también una serie de actividades, como pueden ver ahí, muy interesantes, directamente con actores chilenos y directamente encaminados hacia temas que son de particular interés para la presidencia. El día 7 es un día muy cargado, que comienza con las actividades del famoso partenariado de Marrakech, del que les hablaré un poquito más a continuación, y que permitirá a la comunidad del transporte nuevamente tener bastante predominancia en el programa de ese día de la COP. Así que les emplazo a que, si tienen la oportunidad de ir hasta Madrid, por favor, intentar estar en alguno de estos eventos. Como ven, es desde el día 2. Shiva, next slide, please. Y nuevamente incidir en el hecho de que esto se trata solo de una pequeña selección de algunos eventos que son particularmente, si quieren ustedes, prominentes en el calendario, dado los días y las horas a los que acontecen, pero no duden en consultar ese enlace que tenemos ahí para el calendario completo, y no duden en pasarnos más información si en algún momento ven que nos hemos olvidado de algo. Next slide, Shivan, please. Querría detenerme ahora un poco más en el Día de Transporte 2019 para intentar comunicarles cuáles son los objetivos estratégicos de este día. Si quieren, son tres particularmente. Por una parte, se trata de seguir empujando esas discusiones sobre la visión y un mayor grado de ambición que sabemos que son necesarios y posibles de cara a la acción climática desde el mundo del transporte. Un segundo objetivo es el de la implementación, y un tercero es el de llevar las miradas más allá de la COP25. Sabemos que estamos en un momento crítico. El 2020 será un jalón muy importante de cara a la nueva generación de contribuciones nacionalmente determinadas, o contribuciones determinadas a nivel nacional. De ahí que el intentar evaluar cuál es la ambición actual de los países de cara a la descarbonización del transporte sea particularmente importante, para que dentro de esas contribuciones determinadas a nivel nacional, que tendrán que ser entregadas el próximo año, podamos ver un mayor nivel de incidencia del transporte y una concretización más precisa
de cuáles pueden ser los objetivos y las metas específicas para trabajar en la mitigación de emisiones a través del transporte. De cara a la implementación, somos conscientes evidentemente de que los distintos países signatarios de las convenciones, de la Convención y del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París, tienen distintos contextos socioeconómicos y distintas realidades sociales y locales. Al mismo tiempo, también somos conscientes de que algunas de las barreras son compartidas. Hay barreras de creación de marcos de política pública, barreras tecnológicas, barreras de financiación, que en cierto modo pues se repiten en la geografía mundial, y lo que queremos es tener una discusión sobre cuáles son estas barreras y cómo podemos colectivamente retirarlas o por lo menos minimizarlas, cuál es el rol que cada nivel de gobierno, las entidades internacionales y otros actores tienen de cara a la remoción de estas barreras. Portando la mirada y llevando la mirada más allá de la COP25, nos parece más esencial que nunca intentar discutir como comunidad del transporte qué es lo que tenemos que lograr, qué es lo que tendremos que hacer durante todo el año 2020 para que este primer hito que marcará los 5 años de la adopción del Acuerdo de París pueda realmente extenderse con toda su intensidad en el 2020. Next slide, Shivan, please. En esta diapositiva intentamos explicar un poquito más, con mayor detalle, cuáles serán los 3 segmentos que podrán disfrutar ustedes si nos acompañan el día 6 de diciembre entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde en el pabellón chileno. Al hablar de visión y de ambición, intentaremos particularmente centrar la mirada en cuáles son las metas y las prioridades, cómo llegamos a esa movilidad de cero emisiones y también no olvidarnos de la adaptación. Somos conscientes que en el mundo del transporte solemos tener tendencia a hablar más de la mitigación que de la adaptación, pero hoy día sabemos que son dos caras de la misma moneda. Contaremos en esa sesión de apertura pues, con grandes figuras de la COP, incluida la presidenta de la COP, Carolina Schmidt, y el viceministro de Transporte de Chile, como les había dicho, junto con otros ministros. Pero muy rápidamente pasaremos a un formato de discusiones World Café para intentar realmente sacarle el mayor jugo posible a las horas que pasaremos juntos y que los que participen puedan disfrutar de ese intercambio de ideas y de crear alianzas entre ustedes. Como ven, de cara al segundo segmento sobre la implementación, volveremos a hacer lo mismo. Nos focalizaremos particularmente en políticas marco, en finanzas y en tecnología, y durante el último segmento de mirar hacia adelante intentaremos también examinar cuál es el nivel de sinergia o cómo podemos mejorar las sinergias entre, por una parte, las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París y, por otra parte, esos objetivos de desarrollo sostenible que marcan la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que, como saben ustedes, también fue adoptada en 2015. Next slide, Shivan, please. Aquí queremos pararnos por un momento en este evento del partenariado de Marrakech, que tendrá lugar el día 7. Quizás un poco como bagaje explicar que dentro del partenariado de Marrakech existen distintos sectores, ¿no? Echemos el freno de mano aquí unos segundos para intentar acordarnos todos juntos de qué es este partenariado de Marrakech. Pues, como les decía, es uno de estos espacios que forman parte del mandato de la conferencia y que permiten a las partes de la Convención y del Acuerdo de París y a las no partes, a los actores estatales y a los actores no estatales, juntarse para debatir los problemas, tener un diálogo estructurado. Permite también a los actores no estatales, si quieren ustedes, pues intentar inyectar más ambición en las discusiones entre las partes, entre los países, y permite también a las partes, a los países, ver y conocer de primera mano a través de estos actores que trabajan en el terreno cuál es la realidad de lo que está ocurriendo, cuáles son las buenas prácticas que se están llevando a cabo y cuáles son los problemas que tenemos para amplificarlas y llevarlas a escala. Dentro del partenariado de Marrakech hay distintos sectores y el transporte es uno de ellos. Y cada uno de estos sectores tiene un evento importante en el marco de la COP en Madrid que dura 3 horas. Este año pues, hemos decidido evidentemente centrar toda la fuerza en una política ambiciosa para un transporte que sea inclusivo, que sea resiliente y que sea bajo en carbono.
Estructuraremos las 3 horas en 4 segmentos. Por una parte, empezaremos con esa visión, hablando nuevamente de una visión más a largo plazo y de una hoja de ruta de cara a la acción. En el segmento que continúa, nos pararemos particularmente en la resiliencia climática para intentar ver pues, cuál es la movilidad que necesitamos en esos patrones de meteorología extrema y cuáles son los desafíos y las oportunidades que tenemos de cara a garantizar que la infraestructura del transporte está adaptada al cambio climático. En el tercer segmento nos centraremos particularmente en el eje social. ¿Qué significa la movilidad sostenible para todos? ¿Cómo hacemos una combinación de la planificación territorial, la planificación en las ciudades, con la planificación de la movilidad en las mismas? ¿Cuáles son esos vectores de enfoque de género transversal en el transporte y cómo podemos tener en cuenta las necesidades de personas con discapacidades para que el transporte sea realmente accesible e inclusivo para todos nosotros? En el último segmento, nuevamente, porque la audiencia es probable que sea diferente a la que tengamos el día 6 en el marco del Día del Transporte, nos centraremos nuevamente en cómo mirar hacia el año 2020, cuáles son las perspectivas en el marco de la COP26 y también de la segunda conferencia global de las Naciones Unidas sobre el transporte sostenible, que tendrá lugar en Beijing en mayo de 2020 y que no es una conferencia que ocurra todos los años, ocurre solo cada ciertos años y es una oportunidad muy bonita para nosotros en el sector del transporte sostenible, de ventana de oportunidad política, si ustedes quieren, que no se da todos los años y que representa un jalón en el camino de 2020 antes de llegar nuevamente hasta la COP26. Verán ustedes en esta diapositiva dos logotipos particularmente destacados de dos entidades. Tienen por una parte el logotipo de SLOCAT, del partenariado SLOCAT, y tienen también el logotipo del International Transport Forum. ¿Por qué están esos dos ahí? Bueno, porque dentro del partenariado de Marrakech, para cada sección, para cada sector, hay lo que se conoce como puntos focales. Y SLOCAT y ITF son puntos focales ambos, trabajamos en coordinación y en estrecha coordinación para intentar facilitar este sector dentro del partenariado de Marrakech. Next slide, Shivan, please. En esta diapositiva y en la siguiente queríamos traerles un poco de información sobre cuáles son esos productos específicos que se han hecho este año dentro del marco del partenariado de Marrakech. Son por una parte el Anuario de Acción Climática Mundial y por otra parte, como veremos en la siguiente slide, la Ruta de Acción Climática. El Anuario de Acción Climática Mundial pues, es una perspectiva del estado actual de la acción climática global con enfoque sectorial y es un documento que la presidencia chilena ha querido particularmente detallar de cara a que las partes del Acuerdo de París y de la Convención puedan saber cómo están las cosas sobre el terreno. En cierto modo, si quieren, es un catálogo de iniciativas y de actividades con ese espíritu de reforzar la ambición. También este año acoge en sus páginas los resultados de la Cumbre de Acción Climática que fue convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas en septiembre y quizás ustedes estén al tanto de la iniciativa ACT, Action for Climate Friendly Transport, que fue presentada y lanzada en esta cumbre de acción climático. Por otra parte, este anuario de acción climática también intenta reflejar pues, reflexiones sobre los encuentros de los técnicos y de los expertos e intenta de algún modo traducir todo ese trabajo técnico en mensajes concisos que puedan ser escuchados y utilizados por los decision makers, ¿no? Por aquellos que son responsables de la elaboración de políticas públicas. Next slide, Shivan, please. Les comentaba que había estos dos productos, por una parte el anuario y por otra parte la ruta de acción climática de transporte. El anuario lo verán ustedes en las páginas web de la Convención Marco, reflejado en inglés como Yearbook, y la ruta de acción toma el nombre de Pathway. Es un documento global, evidentemente, pero que también tiene sus enfoques sectoriales y que se orienta particularmente hacia, si quieren, la visión de largo plazo del año 2050. Hemos identificado 8 áreas de impacto particularmente importantes para el mundo del transporte en esta ruta de acción de cara a 2050 y todos estos mensajes pues no vienen simplemente de este año, son, si quieren ustedes, pues una evolución natural de los mensajes que la comunidad del transporte ha ido llevando durante los últimos años. Esta ruta de acción climática está particularmente inspirada en el trabajo que PPMC, el Paris Process on Mobility and Climate, realizó hace unos años
para llevar a cabo el Global Macro Roadmap, una ruta de acción macro y global que intentaba ya transmitir una serie de mensajes de qué hacer y cómo hacerlo si un país tiene interés y ambición en descarbonizar su transporte. Es decir, que vamos intentando poco a poco no reinventar la rueda, sino más bien basarnos en el trabajo que ha ido haciendo la comunidad durante estos últimos años. Sería importante que todos concibiésemos tanto el anuario como la ruta de acción climática como documentos de consenso. Estos documentos han sido objeto de un proceso de consulta durante los últimos meses dentro del marco del Partenariado de Marrakech y han recibido insumos de muchísimos actores, no todos ellos del mundo del transporte. Se conocen entonces o se conceptualizan entonces, si quieren ustedes, como documentos orgánicos. No verán el mismo anuario y no verán la misma ruta de acción climática el año próximo, sino que iremos poco a poco en nuestro rol de focal point junto con el International Transport Forum evolucionando estos documentos e intentando que sean siempre lo más precisos posibles, que no pierdan el rigor técnico, pero que al mismo tiempo puedan ser accesibles para los responsables de políticas públicas. Next slide, Shivan, please. Llegamos ahora ya hacia las últimas partes de estas diapositivas y del webinario. No querría olvidarme de contarles un poquito qué es lo que vamos a estar haciendo desde el partenariado de SLOCAT, desde el secretariado, reportando desde la COP, intentando enviar informes cumplidos de lo que está ocurriendo durante los días que estemos allí en Madrid. Se trata, por una parte, de intentar comunicarles reflexiones y resultados de los distintos eventos de transporte, pero también de las negociaciones, cómo encaja el transporte en esas negociaciones y cuáles son los aspectos particularmente importantes para nuestra comunidad. Están elaborados, como les digo, por este secretariado de SLOCAT en el nombre de PPMC y vienen en dos formatos. Por una parte, cada 2 días elaboraremos boletines que distribuiremos de manera digital y que serán también accesibles, permanecerán accesibles dentro de nuestras webs. Y por otra parte, un informe final. El boletín que saldrá cada 2 días pues se centrará en 4 ejes principales. Por una parte, cómo aceleramos acciones, cómo aumentamos ambición, cuáles son las novedades que nos va trayendo cada día en las negociaciones en la COP, cómo podemos buscar la interconexión con los enfoques de género y cómo podemos asegurarnos que ese espacio de diálogo entre las partes y las no partes, entre los actores estatales y los actores no estatales, que es el partenariado de Marrakech, no se pierde. Es un año importante el año próximo para el partenariado de Marrakech. El mandato que se dio en París, en Marrakech, de hecho, llega a su fin a finales del año próximo. Y es un año crucial, por lo tanto, para que todos los actores involucrados y los países apoyen una extensión de este mandato del partenariado de Marrakech. Les iremos contando cómo van esas discusiones. Somos conscientes de que hay mucho que discutir este año en Madrid y que algunos de estos temas pues, se suele esperar, en cierto modo, hasta el último minuto a tratarlos a escala internacional y a negociarlos entre países, pero nos parece muy importante en nuestro rol de punto focal no perder de vista el hecho de que no se puede dar por sentado que hay un espacio estructurado de diálogo entre los actores estatales y los actores no estatales si perdemos esa plataforma que existe hoy día que se llama Partenariado de Marrakech. Así que desde aquí pues un llamado a todos nosotros para no dar eso por sentado y en la medida en que tengamos contactos con distintas delegaciones nacionales y con otro grupo de actores, pues que animemos esas conversaciones y esa reflexión del riesgo de perder este espacio de diálogo estructurado. Cuando haya terminado la COP y ya un poco reposados después de las vacaciones de final de año, estaremos publicando un reporte final, un informe final que será pues mucho más conciso, evidentemente, que los informes que saldrán cada 2 días y que intentaremos que sea lo más visual posible, intentando reflejar qué ocurrió, qué no ocurrió, qué debería de haber ocurrido pero no ocurrió y dónde nos quedamos hacia la COP26. Next slide, Shivan, please. Pues algo muy práctico. ¿Cómo participar en la COP25? Quizás ustedes dirán, bueno, pero si quedan unos días de nada, ¿no? Y esto ya me lo sé. Sí, con certeza probablemente ya lo conocen todos ustedes, pero vayamos rapidillo. Por una parte, bueno, se puede participar en persona,
con gran probabilidad lo saben ya todos ustedes, que requiere un proceso de acreditación que ya está cerrado, pero hay más maneras de involucrarse y de participar en la COP. Va a haber transmisión web de muchísimas de las sesiones y de algunos de los eventos, quizás los que tienen un horario más central y los que son, digamos, más oficiales dentro de ese calendario que les hemos participado, y se puede contribuir con preguntas. Existe también la posibilidad de animar las discusiones en medios locales y en medios nacionales, escribiendo artículos y blogs y contribuyendo a ese conocimiento global. No duden en ningún momento en usar los materiales que ponemos a su disposición desde SLOCAT y desde PPMC. Para nosotros es un honor ponerlos a su disposición. Pueden seguirnos en las redes sociales, pueden divulgar información en función de cómo ustedes quieran, pueden organizar evidentemente diálogos y debates en su país y dentro del marco de sus organizaciones, y si quieren un diálogo o un contacto más institucional con los representantes de su país, pues existe una lista de puntos focales que representan a cada uno de los países en el marco de la convención, que está disponible a través de ese enlace. Evidentemente, hay distintos enfoques de cara a cómo desarrollar el papel de punto focal, pero son puntos focales públicos. De ahí que podamos hacer uso de su existencia para intentar involucrarnos y participar en los trabajos de las COPs. Next slide, Shivan, please. En este slide les proporcionamos algunas ideas más precisas de cómo seguir conectados con nosotros a través de social media. Tenemos ahí las diferentes etiquetas que se van a utilizar, las que utiliza la comunidad del transporte. We Are Transport es un hashtag que llevamos utilizando todos desde hace muchos años, y a medida que vayamos recorriendo el año 2020 les estamos proponiendo utilizar el hashtag En route to COP26. Tenemos ahí también el Twitter y el hashtag oficiales de la COP25, y por favor no duden en seguirnos en estos caminos de social media, porque estaremos ahí actualizando cumplidamente todo lo que esté ocurriendo en la COP. Next slide, Shivan, please. Lo último que quisiera contarles ahora es, pues, como si quieren, reflexión, el hecho de que podemos entender nuestra participación en la conferencia y en las COPs, pues como simplemente la participación en unos eventos que nos vuelven a todos locos hacia el final de cada año, donde pasamos muchas horas todos juntos en espacios muy grandes y con pocas horas de sueño. Pero también es interesante que entendamos que existe todo el trabajo que se hace a lo largo del año. Y 2020, como venimos diciendo en los últimos minutos, es realmente un hito clave en el proceso de la convención. Marca una serie de momentos, marca el fin del segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto. El enfoque cambia ya entonces hacia la implementación del Acuerdo de París, y tendremos que completar el llamado Work Program de París. Es un momento, 2020, en el que hasta marzo los países tienen que entregar las contribuciones determinadas a nivel nacional. Es decir, nos van a tener que contar cuáles son nuestros objetivos de reducción de emisiones, de mitigación, cómo lo van a hacer, y por lo tanto es nuestra oportunidad de inyectar ambición política de cara a utilizar el transporte como un medio de mitigación de emisiones en todo su potencial, con objetivos muy concretos y muy específicos. Será también en la COP26 donde se tenga que entregar ese informe de síntesis sobre los compromisos, y donde se tendrá, como les decía hace solo unos instantes, que renovar ese compromiso de trabajo y de cooperación con actores no estatales, ya sea con una extensión del mandato del Partenariado de Marrakech o en otro tipo de formato. Next slide, Shivan, please. Pues aquí llegamos al turno de preguntas y de respuestas. Les agradezco muchísimo la atención prestada. Soy consciente de que es mucha información. La buena noticia es que toda esta información permanecerá disponible en nuestras páginas web, que permanecemos completamente a su disposición, y que pues tendremos, como saben, boletines y reportes en los que ir dándoles cumplido seguimiento desde Madrid. Next slide, Shivan, please. Así que nos quedan todavía unos minutillos dentro de la hora que habíamos reservado para este webinario. Me encantaría oír de su parte comentarios o preguntas que quieran hacernos. Por favor, no duden en ponerlas en la cajita del chat que está aquí disponible en GoToMeeting, o si quieren, y si lo hacemos de manera ordenada, directamente habilitar su micrófono y tomar la palabra.
¿Alguna pregunta que quieran hacernos en concreto? ¿Alguna reflexión sobre estas COPs, sobre los trabajos que se van a llevar a cabo, sobre la dificultad a lo mejor de llegar hasta Madrid en el cambio de último momento? No veo ninguna pregunta. Bueno, veo las gracias. Muchísimas gracias, Rolando, me alegro de que esto haya podido ser útil. Voy a llenar un poquito más de tiempo por si alguno de ustedes quiere hacer preguntas y mientras lo lleno, simplemente reiterarles que estas diapositivas, esta presentación y una grabación de este webinario permanecerán disponibles. Les enviaremos los enlaces a todos ustedes y a los otros participantes que se habían registrado para que pueda quedar a su disposición durante los próximos días. También comentarles que desde SLOCAT llevamos en el corazón América Latina y el Caribe y vamos a hacer todo lo posible porque esas voces latinoamericanas y caribeñas que a lo mejor no puedan desplazarse hasta Madrid se puedan sentir de algún modo representadas y que sientan que esta COP sigue siendo latinoamericana. Muchas gracias, Marco, por su comentario. Colegas, no querría retenerles más en la línea. Sé que son días, gracias Horacio, gracias Laura, sé que son días muy difíciles para todos, incluso para aquellos que no van a la COP, nos acercamos al final del año. La movilidad activa, sí, David, va a ser completamente apoyada, absolutamente el movimiento ciclista va a ser completamente apoyado en la COP. Desde SLOCAT tenemos muchos miembros que trabajan en eso y podrá ver que en el marco tanto del día 6, en la edición del Día del Transporte, como en el marco del evento del Partenariado de Marrakech del día 7, habrá precisamente gente que esté tratando de eso. Lo llevamos muy en el corazón y nos parece que en ese framework de avoid, shift and improve, ¿no? de evitar, de cambiar y de mejorar, la movilidad activa sigue siendo esencial. No todo pasa por la movilidad eléctrica, necesitamos cambiar nuestras perspectivas y sin lugar a dudas estaremos hablando de movilidad en bicicleta y de cómo se fomenta y cómo se facilita. Colegas, muchísimas gracias. Si ustedes no tienen más preguntas, les libero y les dejo continuar con su jornada. Gracias nuevamente a los colegas de Euroclima Plus por ofrecernos la posibilidad de conectar con ustedes y les vemos a algunos en la COP. Veo que tenemos una pregunta de Celia que nos dice las medidas de uso de suelo tendrán un rol más importante en esta COP25. Bueno, pues uno de los temas que hemos intentado reflejar, Celia, en el día 7, si volvemos hacia ese slide del partenariado de Marrakech, es precisamente esa dinámica un poco esquizofrénica que tenemos en el que la regulación y el ordenamiento territorial del suelo en las ciudades no va de la mano con la planificación de la movilidad. E intentaremos, sin lugar a dudas, incidir en ello. Que los asistentes de la COP25 se muevan en bici, David, vamos a verlo, vamos a verlo. Por lo pronto, la ciudad de Madrid, el gobierno de España han hecho un esfuerzo ya por ofrecer transporte público gratis a todos los asistentes de la COP. No solo durante 5 días, sino que realmente durante 15 días e incluso el transporte ferroviario nacional español, la Renfe, disculpen, soy española, pero no me sale la Renfe, es decir, la Asociación Nacional Española de Transporte Ferroviario ha ofrecido descuentos considerables del 35% para que todos aquellos españoles o extranjeros que lleguen a España a un punto y después se tengan que mover hacia Madrid pueden hacerlo también intentando reducir su huella de carbono. Muchísimas gracias a todos, de verdad que sí. Espero tener la ocasión de ver a muchos de ustedes en Madrid y si no en otros lugares del mundo durante el próximo año. Gracias por estar ahí, gracias a Euroclima Plus, gracias también a nuestros colegas de Moving On, que son la otra parte del Paris Process on Mobility and Climate Change. Les vemos pronto y cuídense. Gracias.